El anterior ejemplo que compartí de alguna forma también nos conecta con la segunda pregunta orientadora, que es cómo las familias co-construyen los ambientes pedagógicos junto a niños, niñas y maestros, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque si lo que deseamos promover constantemente en la atención integral para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros niños es que haya una co-construcción de toda una comunidad, en este caso una gran comunidad educativa, ¿sí? Donde evidentemente esa idea de la co-construcción de los ambientes pedagógicos tiene una intencionalidad también que se relaciona con gestar espacios para la transformación social. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros como maestros brindemos esos espacios de tiempo donde las familias se relacionen mucho más amorosamente, cálidamente e inclusive pedagógicamente con los niños en nuestras escuelas, esa co-construcción de los saberes que seguramente vamos a ver en los ambientes pedagógicos va a gestar unas oportunidades increíbles e invaluables para que las comunidades se transformen positivamente. Y lo digo porque sí quiero que pensemos mucho más allá, ¿sí? Más allá de lo que es la forma o de lo que conceptualmente definimos como ambientes pedagógicos. Porque sí necesitamos que nuestra Colombia, inclusive Latinoamérica, empiece a tejer nuevas relaciones en pro de una transformación social. Y esa co-construcción de ambientes pedagógicos, pues, se considera entonces como una gran estrategia para gestar esos acercamientos, ¿sí? Entre familias, niños, niñas y maestros. También, ¿por qué? Porque es que a través de los ambientes pedagógicos nosotros podemos hacer visible esa co-construcción. Y eso es lo lindo, miren, seguramente ustedes han estado escuchando, ¿cierto? Seguramente también algunos de ustedes han estudiado sobre la filosofía educativa de Reggio Emilia y algo muy especial que también impactó significativamente la política pública de Será Siempre, que inclusive el distrito, a través de sus diversas estrategias para la atención a la primera infancia, ha pensado en esos ambientes pedagógicos para que enriquezcan de experiencias significativa la vida de los niños, ¿sí? Por eso los ambientes pedagógicos buscan entonces que los niños tengan un espacio de encuentro colectivo, pero también que de alguna forma tengan un encuentro individual, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses. Donde esos ambientes pedagógicos acogen también a las familias, ¿sí? Por eso eh, la filosofía educativa de Reggio Emilia habla del ambiente como un tercer maestro. Y es allí donde, si nosotros concebimos que el ambiente pedagógico de alguna forma eh, acompaña, ¿cierto? Mi saber, mi hacer como educador, también lo debo entender que es una extensión mía como educador para proponer precisamente un ambiente pedagógico que involucre a niños y familias, ¿sí? Entonces, si el ambiente es un tercer maestro, como nos invita a pensarlo la filosofía educativa de Reggio Emilia, entonces nuevamente encontramos sentido a lo que nosotros llamamos ambientes pedagógicos, o sea, hay una intencionalidad pedagógica. Y si nuestras familias entran en esa dinámica de co-construir ambientes pedagógicos junto a nosotros, junto a los niñas y niños, entonces debemos nosotros
de alguna forma asegurar que todo lo que se desarrolle en ese ambiente debe tener una intención, ¿sí? Y que repose allí porque va a gestar una experiencia deliciosa en los niños, va a gestar un interés, o sea, puede existir la posibilidad para que también suscite preguntas. Ese ambiente también va a generar unos momentos muy especiales en la vida de los niños, ¿sí? Por eso es que hablamos de desarrollo y aprendizaje. Entonces, una de las tantas estrategias que nosotros invitamos constantemente para que las familias co-construyan ambientes pedagógicos junto a los niños, a las niñas y a los maestros, tiene que ver con algo que seguramente ustedes han visto en los talleres, y es con la inclusión de material reutilizable y material natural. Entonces, si consideramos que una forma, es una de las tantas formas, esta es una forma que tiene un alto impacto en el desarrollo y aprendizaje de los niños y tiene que ver con la inclusión de estos materiales, que son materiales abiertos, o sea, que abren la mente, que abren la posibilidad. Entonces esos materiales que son abiertos, que son de fácil recolección, de fácil limpieza, ¿cierto? Que están muy cercanos a nuestro contexto o en los contextos donde nosotros estemos junto a los niños, pues las familias allí son claves. Entonces, esta es una forma también de invitar poco a poco a nuestras familias a ser parte activa de la creación de los ambientes pedagógicos. Si ven que entonces un poco la noción empieza a cambiar, que las familias simplemente van a decorar. Miren, en unas imágenes que voy a compartir a continuación, ustedes van a ver unos ejemplos. Estos ejemplos demuestran cómo la inclusión del material natural y reciclado va a permitir potenciar significativamente el desarrollo y aprendizaje de los niños. Entonces, si nuestras familias comprenden y se comprometen a estar constantemente proveyendo, también enseñando junto a sus niños e inclusive generando experiencias fuera de la escuela relacionadas a la limpieza de sus contextos, a las recolecciones de materiales reutilizables, la recolección de material natural. Ojo, aquí quiero hacer un paréntesis. La recolección de material natural es precisamente eso, recoger del piso, no arrancar. Entonces, esa es una experiencia muy linda que ustedes como maestros o nosotros, quienes estamos involucrados en la primera infancia, también gestamos unas nuevas oportunidades de desarrollo y aprendizaje en otros ambientes más cercanos al contexto de la familia. Entonces imagínense a nuestros niños junto a sus padres, junto a sus familias, haciendo una recolección intencionada de material natural o de material reutilizable. Imagínense todo el proceso cognitivo, sensorial, ¿sí?, que estos niños van a tener fuera de la escuela, adicional del impacto que va a tener en la transformación social de las comunidades. Y eso es sencillísimo. Entonces, claro, son unos niños comprometidos con sus propios materiales, unas familias que entienden la importancia de estos materiales para el desarrollo y aprendizaje de sus niños, que van a compartirlos en los ambientes pedagógicos de la escuela. En esos ambientes pedagógicos que ustedes están en constante análisis, en constante transformación, porque pues los intereses surgen constantemente para los niños. Entonces, si el ambiente no provee de materiales, de oportunidades, de manipulación, de transformación de la materia,
para los niños, pues entonces no estamos nosotros generando esa co-construcción con nuestras familias para que el desarrollo y el aprendizaje de los niños se potencie al máximo en nuestros ambientes pedagógicos. Entonces, esta es una de las tantas formas de cómo las familias co-construyen. Pero insisto, la relación cambia entre el maestro y las familias. ¿Por qué? Porque también empieza a gestarse una linda oportunidad de también nosotros compartir saberes con los otros adultos de la comunidad, en este caso familias, ¿sí? Entonces también nosotros nos empezamos a convertir en agentes activos para la transformación de una comunidad. No solamente estamos 100% con los niños, sino que estamos gestando también conocimiento para otros. Otra forma de co-construir, bueno, quiero reafirmar esta idea y es invitar constantemente a las familias a compartir sus saberes tradicionales, populares, culturales, ¿sí? Porque a través de esos saberes, pues imagínense cómo nuestros ambientes pueden gestar oportunidades de desarrollo y aprendizaje para los niños. Entonces voy a dar un ejemplo. Si nosotros invitamos a que nuestras familias co-construyan ambientes pedagógicos, ¿cierto? Y en algún momento tenemos la oportunidad de conocer a un papá que es un panadero excepcional, pues piensen cómo en diálogo con este papá, que quiera compartir ese saber con los niños, para que los niños gesten un interés, aprendan sobre la masa, sobre la densidad, sobre la materia, sobre la práctica diaria que tienen sus familias, ¿sí? El reconocimiento social, cultural, ¿sí? La dignificación también de la labor que los padres cumplen día a día por sus niños, ¿sí? Por sus barrios, por sus comunidades. Entonces, si ustedes pensaran alguna vez que este papá panadero fuera y pensara por un día cómo gestar un ambiente pedagógico para que los niños puedan experimentar, explorar, conocer en torno a la masa de pan. Seguramente en ese diálogo y en esa co-construcción con el adulto, en este caso con un padre de familia, panadero o una panadera, ¿sí? Empiezan a aparecer nuevos materiales, nuevas herramientas que los niños seguramente van a tener que conocer con él, ¿sí? Y es allí entonces donde el ambiente pedagógico se torna fortalecido, donde el ambiente pedagógico, en palabras rellanas, se empieza a convertir en un tercer maestro, ¿sí? Obviamente mediado por un adulto, en este caso nuestras familias. Pero seguramente cuando la familia entra, construye con ustedes, ¿sí? Genera esa co-construcción del ambiente pedagógico en pos de una experiencia muy rica para el aprendizaje y el desarrollo de los niños, pues si ese adulto que estuvo allí en algunos momentos o estuvo periódicamente allí con los niños, ustedes como educadores van a tener la oportunidad invaluable de seguir enriqueciendo ese ambiente precisamente porque han gestado unos intereses en los niños, seguramente, seguramente. Entonces, imagínense si esto sucediera con cada una de las familias, ¿sí? El ambiente entonces también empieza a tornarse como un espacio de reconocimiento de las familias, ¿sí? Inclusive las familias también se empiezan a convertir en habitantes de la escuela y sobre todo en habitantes activos. Yo hablaba antes un poco sobre actores activos en la creación, pero aquí sí quiero plantear es que sean habitantes activos de la escuela. Y ese habitar los ambientes pedagógicos va a requerir también un diálogo constante de las familias, los niños y el maestro. ¿Bien? Imaginémonos, y es algo hermoso que sucede en Bogotá,
por la riqueza natural que tenemos, ¿cuántas familias no tienen saberes en torno a la siembra, ¿sí? A la gastronomía, a la preparación de alimentos? O sea, para ustedes pueden ser unas oportunidades invaluables de convertir estos ambientes pedagógicos desde una experiencia gráfica, ¿sí? Desde una experiencia escénica, corporal, desde la literatura, desde la exploración del medio, ¿cierto? Y a través del juego, pues imagínense que nuestras familias empezaran entonces a circular en esas dinámicas. Cómo nuestra familia puede ser partícipe, co-constructora de un ambiente pedagógico relacionado a la literatura, ¿sí? Cómo podría estar nuestras familias co-construyendo ambientes pedagógicos para el desarrollo gráfico. ¿Cuántas personas, cuántas familias no poseen tantos saberes en torno al dibujo, por ejemplo? Y aquí pues quiero comentarles a través de mi experiencia como artista, como educador en primera infancia, en todo el país, muchos educadores, igual que ustedes, tienen un temor inmenso por el dibujo, por abordar el dibujo. Y a veces en nuestras familias encontramos esa oportunidad, ¿sí? Nosotros no siempre tenemos que estar prestos, conocerlo absolutamente todo, pero sí podemos ser gestores de conocimiento. Y ahí es clave las familias, porque entonces, claro, si yo quiero el ambiente pedagógico que potencie la expresión gráfica, si yo en diálogo con las familias quiero hacer un reconocimiento especial sobre esos saberes que tienen algunas familias en torno, no sé, a el dibujo, al graffiti, a la pintura publicitaria, infinidad de cosas. Imagínense cómo sus ambientes pedagógicos se pueden enriquecer de materiales específicos para la expresión gráfica. Inclusive pensar con esas familias cómo los niños pueden aprender, explorar sobre el lenguaje gráfico, ¿sí? Entonces, claro, ese ambiente se enriquece pedagógicamente porque ha estado mediado por un familiar que tiene un conocimiento, se hace por tradición, se hace por empirismo, ¿sí? O se hace por su profesión cuando lo pedagógico lo acoge. Y asimismo lo invita a ser partícipe en la transformación de ese ambiente para que los niños exploren también el saber que posee la familia. Entonces, claro, imagínense ustedes cómo el desarrollo gráfico o la exploración gráfica de estos niños va a hacerse mucho más visible en el ambiente, ¿sí? Y es de esta forma donde nos adentramos un poco a la tercera pregunta: ¿cómo los ambientes pedagógicos evidencian la participación de las familias? Y es allí donde, claro, nosotros tenemos que ser bastante atentos, estar escuchando constantemente, porque ese cómo, claro, nos va a permitir que el ambiente también tenga una transformación especial. O sea, el ambiente pedagógico va a tener una intencionalidad diferente a la de la decoración, ¿sí? Porque sigamos con la misma idea de la expresión gráfica. Entonces, claro, nuestras familias vienen, aportan sus conocimientos, enriquecemos de materiales con una intencionalidad pedagógica, esos ambientes pedagógicos para los niños. Los niños exploran el lenguaje gráfico, se divierten con su familia, juegan con las técnicas, ¿sí? Aprenden sobre materiales. Y la forma entonces de cómo hacer evidente esto, pues lo número uno que uno debe tener en cuenta es evidenciarlos a través de las producciones de los niños. Entonces, claro, las paredes van a empezar a tener un protagonismo importante, ¿sí? Ya la pared no va a tener un objetivo para, de alguna forma, acoger imágenes decorativas, sino
imágenes en una primera instancia que evidencian el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Por eso, yo los invito, en uno de los talleres que nosotros hemos realizado con ustedes, hay unos documentos de estudio que especialmente compartimos en el taller de el ambiente pedagógico, una ruta para su creación. Allí hay un texto que compartimos que tiene que ver con el valor de las paredes. Y ustedes se van a dar cuenta que las paredes van a empezar a ser un gran aliado para ustedes en la medida en la que cambien esta noción tradicional de infantilizar los ambientes pedagógicos para la primera infancia. Insisto, y quiero reafirmar la idea, y es que puede ser un gran aliado para precisamente hacer evidente la participación de nuestras familias. No solamente a través de la producción o las producciones de los niños, sino que allí en las paredes también empiezan a aparecer seguramente algunos elementos que conectan con las familias, ¿sí? E inclusive que podemos usar las paredes para hacer visibles de otra forma a nuestras familias, ¿sí? Quiero en esta parte compartir unas imágenes para que ustedes las miren y continuamos. Bien, entonces en las imágenes anteriores ustedes se dieron cuenta que las paredes tenían una intención mucho más cercana a ser evidente esa relación que tienen las familias en la escuela. Es una relación más cercana, es una relación mucho más activa en el ambiente pedagógico y en las experiencias de aprendizaje de los niños en sus aulas, ¿sí? Allí ustedes veían algunas imágenes donde, por ejemplo, aparecían álbumes familiares, ¿sí? Donde aparecían inclusive buzones para generar la comunicación constante entre los niños y sus familias, ¿sí? Yo quiero hacer un énfasis, como una cota bien importante. Pensemos en el ambiente pedagógico, entonces, de nuestras aulas, salones. Tiene un buzón dentro del aula. Y ahí viene una gran pregunta. ¿La escuela está permitiendo que nuestras familias entren directamente a nuestras aulas? Hago esta pregunta ¿por qué? Porque no siempre sucede. Y si nosotros queremos generar esa co-construcción con las familias, si queremos encontrar sentido a la importancia de las familias en la creación de ambientes pedagógicos, uno de los puntos claves es que nuestras familias puedan estar directamente en nuestra aula, ¿sí? No digo que en todo lugar suceda, simplemente hago esta cota, ¿por qué? Porque a veces todavía nos encontramos con prácticas muy tradicionales donde las familias simplemente llegan a un punto y no se les permite entrar al aula. Sé que eso puede ser de debate, ¿sí? Pero seguramente ustedes van a encontrar sentido a esa importancia cuando las familias entren al aula y, por ejemplo, puedan tener la posibilidad de recoger un mensaje escrito por sus hijos o de dejar un mensaje o un detalle a sus hijos directamente en el buzón. Hay una concepción allí entonces bien diferente también de cómo las familias participan, ¿sí? En alguna de las imágenes ustedes también veían esa diversidad de los buzones, que es algo muy lindo.
precisamente en aras de que cada niño, cada familia pueda ser reconocida en su diversidad. Y eso también resignifica esas relaciones. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema de las paredes, de cómo nosotros hacemos visible también en los ambientes pedagógicos o evidenciamos la participación de nuestras familias, yo quiero que vean las siguientes imágenes, porque en estas imágenes ustedes se van a dar cuenta, tal vez hayan algunos elementos que parecen que no son de alguna manera comprados por dotación. Mírenlos y verán. Entonces, si ustedes se fijan en estos ambientes pedagógicos, hay unos elementos bien interesantes, parecen realmente construidos a través de saberes tradicionales o inclusive populares. ¿Y esto por qué? Porque pues, las familias han sido invitadas y han sido partícipes activas, han sido actores activos en la construcción de ambientes pedagógicos para los niños. Entonces, claro, a veces nosotros nos encontramos en ambientes pedagógicos que están muy solos, ¿sí? Que a veces están muy eh, ceñidos bajo la idea que si no hay un mueble, una dotación de alto valor, que no hay unos materiales que han sido comprados de una marca en específica, los niños no pueden aprender. Y es una invitación que yo quiero hacerlos porque si nosotros queremos que nuestras familias sean partícipes activas, creemos que con ellos los ambientes también pueden hacer evidente esa participación activa. Y lo que ustedes vieron allí entonces son construcciones que junto a los niños, las familias y un maestro que ha intencionalizado pedagógicamente esa interacción, empiezan a aparecer elementos bastante especiales para el juego de los niños, por ejemplo, para el encuentro de los niños o para el desarrollo de ambientes pedagógicos con una intencionalidad bastante marcada, como puede ser la literatura, la expresión gráfica, ¿sí? Entonces, claro, yo quiero que ustedes se inspiren también, motívense a hacer partícipes a las familias, a co-construir ambientes a través de sus saberes tradicionales o sus saberes empíricos o inclusive sus saberes profesionales, ¿sí? Eso va a potenciar los ambientes pedagógicos impresionantemente y va a tener un alto impacto ya confirmado por estudios no solamente en Reggio Emilia, sino en Estados Unidos a través de la Universidad de Rutgers. Inclusive la Universidad de los Andes tiene unos estudios bastante inspiradores para el país de cómo estos ambientes pedagógicos que han facilitado la inclusión de las familias, de sus saberes, realmente potencian el desarrollo y el aprendizaje de los niños. Y además los hace más propios. Carga de identidad, que ese es un punto, creo yo, que cada centro, cada escuela infantil del mundo hoy día está buscando, encontrando su identidad a través del respeto por su contexto sociocultural, medioambiental. Y creo yo que en la medida en la que
los ambientes pedagógicos faciliten eso, los niños van a realmente tener un arraigo mucho más profundo por, eh, por su propia escuela, ¿sí? Adicional, ustedes veían que hay unos materiales y tal vez antes no lo había profundizado, quisiera dejarlo mucho más claro ahora, y es que esos materiales, cuando hablábamos nosotros de esa gran estrategia con nuestras familias, con los niños, de generar un impacto también en otros ambientes, que son el ambiente del hogar, el ambiente comunitario, ¿cierto? Que pueden convertirse en ambientes pedagógicos en otros momentos de la cotidianidad de los niños. Eh, Esos materiales que ustedes ven allí también tienen una carga del contexto de los niños. Y eso no puede ser exclusivamente de un maestro que va solo y va y recorre el barrio y va y recorre las casas de las familias. No, eso sería una labor titánica, pero sí es alcanzable en la medida en la que seamos estratégicos. Entonces, esos materiales tienen una carga también muy especial, una carga simbólica y una carga muy cercana a las condiciones medioambientales o socioculturales donde los niños viven. Entonces, claro, las familias allí son especialmente unos grandes aliados. Y es allí donde el ambiente pedagógico, en la medida en la que va evidenciando esos materiales que tienen esa carga específica, nosotros vamos también haciendo evidente eh, esa conexión con las familias, esa co-construcción con las familias. Esa es una forma también de hacer evidente la participación en la co-construcción de ambientes pedagógicos entre adultos, en este caso familias y maestros, y los niños, ¿sí? Esa es una forma vital. Quiero también reafirmar nuevamente herramientas pedagógicas. Este es un concepto bien especial. Hay algunas organizaciones en Colombia que están trabajando en torno al desarrollo de herramientas pedagógicas con material reciclado y contextualizadas a el contexto y la cotidianidad de los niños. Y esta es una estrategia que yo quiero invitarlos a que ustedes la reconozcan como suya también, porque también es una manera de hacer evidente a las familias, pero construyendo herramientas pedagógicas, o sea, herramientas con una intencionalidad pedagógica en cualquiera de los ambientes pedagógicos, sea para la exploración gráfica, la expresión gráfica, la exploración del medio, todas las expresiones escénicas, para el desarrollo del pensamiento científico, ¿sí? Si nosotros construimos herramientas pedagógicas contextualizadas a la vida y la cotidianidad de los niños, ustedes van a encontrar significativamente una oportunidad para hacer evidente a las familias en los ambientes pedagógicos. Quiero que veamos estas imágenes. Si ustedes se fijan, pues estas herramientas, eh, por ejemplo, tienen imágenes de familias, de personas de la comunidad, son herramientas pedagógicas del barrio, de las casas donde viven los niños. Entonces ustedes también piensen cómo gestar esas oportunidades con las familias para construir herramientas pedagógicas para que puedan ser eh, introducidas en nuestros ambientes pedagógicos, ¿sí? E insisto,
todas las herramientas pedagógicas pueden ser construidas para cualquier ambiente pedagógico, ¿sí? Por ejemplo, yo les quiero contar, no tiene que ver en el contexto de primera infancia, pero muchas veces algunos maestros que están en constante desarrollo lo hacen. Entonces, una vez visitamos el Museo del Caribe y en el Museo del Caribe hay una gran pared gigante, gigante, con palabras diversas de la costa Caribe, ¿sí? Que solamente se conocen allí en la costa Caribe. Entonces, esa riqueza cultural, lingüística, piénsenla ustedes cómo la podrían convertir en una herramienta pedagógica para precisamente hacer visible a las familias, reconocer su diversidad cultural, social, inclusive, de las familias, para potenciar el desarrollo y el aprendizaje de los niños, donde no solamente limitemos a los niños a conocer, no sé, un número de palabras básico, 10 palabras, sino que lo potenciamos a conocer 30 palabras de complejidades diversas, ¿cierto? Yo lo único que allí siempre sugiero para todos es que, claro, cuando nosotros estamos creando ambientes pedagógicos, cuando estamos pensándolo con una intencionalidad pedagógica, es que nunca olvidemos esa intención pedagógica. O sea, nosotros también somos actores políticos, ¿sí? Y de alguna forma, por nuestro saber, ustedes son expertos en lo pedagógico. Entonces ese saber no lo pierdan. Y ese saber pedagógico también nos puede orientar a determinar, casi que hacer una curaduría, o sea, una selección, ¿cierto? De cuáles pueden ser, ¿cierto? Esos elementos que realmente puedan enriquecer el desarrollo y aprendizaje de los niños, ¿sí? Me encantaría que termináramos con unas imágenes de esas conexiones de nuestras familias con los niños y termino entonces. Como lo han visto, pues ha sido clave, clave que en los ambientes pedagógicos los padres estén, padres de familia, acudientes, inclusive cuidadores, puedan realmente ser parte, habitantes de la escuela. Y quiero realmente introducir este, este concepto, ¿sí? Y es cómo nosotros realmente logramos que nuestras familias sean habitantes activos de la escuela, ¿sí? Yo estoy convencido que en la medida en la que nosotros vayamos desarrollando la respuesta, construyendo la respuesta a esa pregunta, seguramente podemos determinar, ¿cierto?, las respuestas, las tres preguntas que tuvimos, ¿sí? Uno, ¿cómo reconocemos, cierto? O por qué para el desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas es importante que las familias estén allí, activamente creando ambientes pedagógicos. La segunda, pues, cómo las familias van a co-construir ambientes pedagógicos con toda la comunidad educativa. Es que, insisto, si nosotros estamos en búsqueda de la respuesta de cómo hacer que las familias sean habitantes de la escuela, habitantes activos de la escuela, seguramente ellos van a co-construir con ustedes porque están ahí pendientes, están gestando ideas, están promoviendo nuevas formas para el juego de los niños, introduciendo nuevos materiales, ¿sí? Enriqueciendo de conocimiento las diversas experiencias que se desarrollan en los ambientes pedagógicos. Y por último, pues claro, si logramos que nuestras familias sean habitantes activos de nuestra escuela,
seguramente vamos a ser evidentes, ¿sí? O sea, los ambientes pedagógicos van a evidenciar precisamente ese habitar a través de las paredes, a través de las herramientas pedagógicas, a través de la introducción de materiales, ¿sí? E inclusive, esto creo que en otra oportunidad lo podremos desarrollar, espero tener esa oportunidad, pero inclusive de determinar estéticas que devienen de nuestras familias y nuestras comunidades. Yo he tenido la oportunidad de verlos. En Reggio Emilia se ve y en otros lugares del mundo se ve esas nuevas estéticas cuando las familias han habitado las escuelas. Y yo quiero y deseo para todos ustedes que ustedes también lo logren, ¿sí? Solamente esto se va a dar en la medida en la que ustedes puedan generar esas nuevas relaciones. Yo digo nuevas porque soy consciente que todavía aún en Colombia hay prácticas muy tradicionales. Sé que gracias a la política pública de Cero Siempre, sé que los referentes técnicos nos están invitando constantemente a reafirmar esta imagen de niño que hemos construido en la última década y evidentemente pues nuestros ambientes lo están haciendo evidente, ¿sí? Pero sí quiero definir esto como nuevo porque sé que allí está la clave. En la medida en que las relaciones con nuestras familias, con la comunidad, con los niños, seguramente los ambientes pedagógicos y la escuela en sí va a ser un potenciador enorme, enorme del desarrollo, el aprendizaje de los niños y de la transformación social de las comunidades. Entonces, quisiera yo que nos fuéramos entonces con muchas ideas, muchas reflexiones. Los invito a que constantemente estén reflexionando sobre esto. Siempre, siempre. ¿Cómo entonces vamos a hacer que nuestras familias se vinculen en la construcción o la co-construcción de ambientes pedagógicos? De cómo vamos a hacerlos visibles, ¿sí? A veces cuestiono de manera jocosa un poco con quienes he compartido mi experiencia en primera infancia. Muchas maestras en diversas regiones del país, a veces jugábamos un poco y es que decíamos que en un principio pensábamos que nuestra familia era Mickey Mouse, el Pato Donald, ¿sí? Y tal vez es el momento para resignificar quiénes son nuestras familias, ¿sí? Para que también nuestras escuelas sean estos ambientes donde se dignifique también a nuestras comunidades e inclusive nuestra multiculturalidad. Sueñen, sueñen con sus ambientes pedagógicos que tengan una identidad cultural, ¿sí? No solamente una identidad basada o atravesada por una idea infantilizada del niño, ¿sí? Atraviésenla por la riqueza cultural, atraviésenla por la riqueza de saberes que tienen nuestras familias, porque de esta forma los ambientes pedagógicos van a hacer evidente esa importancia de incluir siempre a las familias en esta co-construcción. Una invitación enorme, espero más que haber dado respuestas, haber gestado preguntas, haber inspirado con las imágenes que les traje, ¿cierto? Sé que es poco, hay mucho, esperamos que la vida nos siga dando oportunidades de encontrarnos. También los invito a que ustedes como educadores sigan conectados, generen redes de apoyo, sigan revisando documentación contemporánea que hoy día hay a través de internet, de libros especializados ya sobre primera infancia. Y bueno, inspírense mucho, creen junto a los niños, creen junto a las familias y verán que sus ambientes
se tornarán pedagógicamente ricos, ricos de identidad cultural. Así que de mi parte, un fuerte abrazo, les deseo lo mejor siempre, que sigamos avanzando en pro de nuestros niños y nuestras familias. Un abrazo de mi parte y muchas gracias.